Hola, ¿qué tal? En este video lo que vamos a intentar hacer es demostrar de dónde sale el n-1 en la varianza que se calcula. Si se puede observar, la varianza de una determinada variable x, tal y como se muestra, es la sumatoria de las desviaciones cuadráticas o de las desviaciones de xy menos x media al cuadrado, divididas todas entre n-1. La idea detrás de este cálculo, el cálculo que tenemos aquí, es que lo que está implicando la varianza es obtener el promedio de las desviaciones cuadráticas. Y nuestro objetivo es ver por qué se hace entre n-1 y no entre n. Sabemos que medido así tal como está en la pantalla, el valor esperado, el promedio, digamos, se puede sustituir el valor esperado por la palabra promedio. El valor que se espera de esta forma de calcularlo va a ser la varianza poblacional. De este modo, llevando esto al campo de la econometría, la varianza residual estaría en función de la sumatoria de los residuos al cuadrado divididos entre n menos k, donde k es el número de parámetros, en este caso de estimadores, mejor dicho, beta 0 y beta 1. Y si estuviéramos hablando de una regresión múltiple, pues de beta 1, beta 2, beta 3, etcétera, hasta k estimadores. Sería dividido entonces entre n menos k. Esto garantiza de que el valor esperado o el promedio de esa varianza residual va a ser igual a la varianza poblacional. Pero vamos a demostrar solamente en este video porque es entre n-1. Para ello estamos haciendo uso de las ideas de este video del doctor Carlos Méndez, muy interesante, y lo estamos llevando un poco al campo de la econometría. Entonces, yo lo que he realizado aquí es pues he pegado las propiedades que se pueden utilizar, no me voy a detener mucho en ello, pero he pegado todas las propiedades hasta llegar pues a esa demostración de por qué se divide o se debe de dividir el cálculo que nosotros o la fórmula que utilizamos para la varianza entre n-1. Bien, dicho eso, entonces planteemos primero que la formulación que uno pudiera pensar de la varianza sería esta. Se ha demostrado ya en otro video que esto, en el numerador, se puede descomponer en lo que está en la parte derecha de la igualdad, es decir, esto que tenemos aquí. Esto no es más que un binomio, es un producto notable, xy menos x media. Lo que se hace es operar sin tomar en cuenta el operador de sumatoria, de tal manera que el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Ahí lo tenemos. Luego lo que se hace es distribuir este operador de sumatorias. Este operador de sumatorias lo que hace es atender a las siguientes propiedades. Lo voy a poner acá. Los operadores de sumatoria, lo digo así rápido, que se van a utilizar aquí sería la propiedad 1. La sumatoria de una constante es n veces esa constante. La sumatoria de una constante multiplicada por una variable es sacar esa constante y luego multiplicarla por la sumatoria de esa variable. La 3, la propiedad número 3, no es más que la aplicación de las dos primeras, y más importante, la cuarta es la sumatoria de dos variables, es la suma de las sumatorias independientes de esas variables. Sumatoria de xy más y es igual a la sumatoria de xy más, independientemente, la sumatoria de y. Aplicando eso, tenemos entonces que al distribuir esto, insisto, esto ya se ha hecho detalladamente en otro video, simplemente lo estoy diciendo rápido, sería sumatoria de xy menos 2 veces el primero por el segundo, y aquí está. Ahora bien, dado
dado que la sumatoria de xi dividida entre n es igual a x barra, esto implicará que x barra multiplicada por n va a ser igual a la sumatoria de xi. Este corolario que se obtiene de las sumatorias se sustituye pues entonces aquí. Esta sumatoria de xi entonces es n veces x barra. Por tanto, estos son elementos semejantes, son monomios semejantes. Menos 2 veces x barra n por x barra. Evidentemente esto va a ser x barra al cuadrado. Por ahí tenemos un pajarillo que está parece ser que ligando, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces menos 2 veces x barra al cuadrado y luego menos n veces x barra al cuadrado. Claro está que se va a eliminar uno de ellos y nos va a quedar lo que tenemos aquí. Esto que está aquí adentro. Insisto, el detalle de esto ya se ha visto en otro video. Se saca el 1 entre n, ¿verdad? Y por tanto la varianza es realmente también esto que estamos aquí expresando. Ahora bien, dicho eso, en un planteamiento general deberíamos de ver que la varianza de cualquier variable también se puede plantear como el valor esperado o el promedio de la desviación de xi menos el valor poblacional, y todo esto elevado al cuadrado. Cuando decimos el valor esperado, pues otra vez hacemos la idea o utilizamos la idea de obtener el promedio. La varianza, pues en este sentido, es la varianza poblacional, esta que tenemos aquí. Desarrollando nuevamente eso, esta expresión, los valores esperados, tendríamos que utilizar las propiedades de los valores esperados que están aquí arriba y que pueden detener ahí el video, y que básicamente la que se va a utilizar, las propiedades que se van a utilizar es la 1 y la 2. El valor esperado de una constante es la constante, y el valor esperado de una constante que se multiplica por una variable es sacar esa constante y luego multiplicarlo por el valor esperado de x. Esta es la segunda propiedad básicamente. En ese sentido entonces tendríamos, desarrollando esos valores esperados, que tendríamos aquí nuevamente el binomio, lo desarrollamos aquí y luego distribuimos el operador de valor esperado. Entonces sería el valor de esto, de x al cuadrado, menos 2 veces la mu, se saca, es una constante, multiplicado por el valor esperado de x. Y luego el valor esperado de mu al cuadrado es mu al cuadrado. De hecho aquí debimos de haber puesto el valor esperado todavía de mu al cuadrado. Bueno, pues esto es mu al cuadrado. Por tanto, si hubiésemos puesto esto aquí, creo que hubiese quedado mejor. Llegamos a esta parte que tenemos por acá. El valor esperado de x al cuadrado ya no se puede simplificar, pero esto sí, 2 veces m o mu. Por tanto, tendríamos 2 mu al cuadrado y luego aquí tendríamos más mu al cuadrado. ¿De acuerdo? Por tanto, tendríamos que la varianza de x sería igual al valor esperado o al promedio de x al cuadrado menos, ¿verdad?, mu al cuadrado. Y esto es interesante de tomarlo en cuenta porque el profesor que antecedí, el doctor que antecedí, que cité, Carlos Méndez, lo que plantea es que en este caso esta primera aproximación que tenemos, el valor de x al cuadrado del valor esperado, va a ser igual en realidad a los valores parametrales de la varianza más mu al cuadrado. Por tanto, ¿verdad?, eso deviene de esta
determinación de esta derivación que habíamos hecho anteriormente, la varianza de x, y esto nos va a servir como palanca para después despejarlo en una ecuación, en un despeje, valga la redundancia, interesante. Pero si esto es cierto, también es cierto, dado que este se está refiriendo a cualquier variable, también se puede referir a la variable de las medias. Cuando hacemos un muestreo repetido, podremos obtener la media de una muestra, la media de otra muestra, etcétera, etcétera. Si esto lo observamos como variable, entonces podemos llegar que el valor esperado de la media xy, por eso es que lo pongo de ese modo, un poco para especificar mejor la idea, va a ser igual a la varianza de la media o de las medias más la media de las medias muestrales al cuadrado. Y estas dos van a servir de palanca para llegar a la conclusión de por qué se divide la varianza muestral entre n-1. Esto es importante tenerlo ahí en mente. Lo remarco por eso aquí y lo pongo aquí con un asterisco. Esto es bien importante. Esto y el planteamiento de del teorema central del límite, el teorema central del límite, que plantea que ante una muestra suficientemente grande, esto tiende a algo y esto tiende a algo. Esas dos ideas, ¿verdad? Esta que he puesto en asterisco y utilizando el teorema central del límite, son los que nos van a permitir realmente llegar a la demostración de por qué se divide entre n-1. Esa es la idea fundamental. Entonces el planteamiento es, ok, ya tenemos la varianza muestral, ya la hemos definido como la sumatoria de las desviaciones entre n. Este valor esperado de esta expresión llegará a ser la varianza poblacional ante un muestreo repetido. Podría llegar a pensar uno que utilizando esa formulación de que sumatoria de xy menos x media, todo esto al cuadrado dividido entre n, si utilizamos eso, la media de esa idea, el promedio de eso ante muestreos repetidos podrá ser igual a la media poblacional, a la varianza poblacional. Eso es lo que estamos planteándonos. ¿Llegará a ser eso? Y la respuesta es que no va a llegar a ser eso. Aquí está el desarrollo. Vamos a ver. Aquí ya hemos demostrado que en efecto tenemos esta fórmula. Y también hemos demostrado que puede derivarse a esta otra. Esto nos va a ayudar a obtener resultados con los valores esperados más rápido. Dado que tendríamos que sacar el 1 entre n y tenemos entonces la sumatoria de el valor esperado de las sumatorias de xy al cuadrado menos el valor esperado de n x barra al cuadrado. Luego, ya estando en esta parte, fíjense ustedes, seguimos definiendo y no perdamos de mente o no perdamos en la mente que lo que queremos demostrar es esto. Si el valor esperado de la varianza de una variable x va a llegar a ser precisamente esto. En ese sentido, entonces, esta expresión que tenemos aquí la desmenuzamos, la desmembramos, la analizamos, obtenemos pues sus valores esperados y fíjense que si descomponemos este primer monomio que tenemos aquí, entonces ese monomio va a ser igual a esto, a la sumatoria de los valores esperados de cada una de las variables. Por tanto, se puede plantear al revés. El valor esperado de la sumatoria de xy al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los valores esperados de xy al cuadrado. En efecto, es así. Menos el valor esperado de n x barra al cuadrado. Obviamente, por las propiedades que he puesto anteriormente, la constante n sale
y se pone valor esperado de x barra al cuadrado. Seguimos pues adelante. En ese sentido, entonces, estamos ya por aquí, ¿verdad? Tendríamos que 1 entre n sería igual a la sumatoria de esto que hemos definido aquí. Ahora bien, ya se demostró anteriormente que a nivel poblacional esto es verdad. Sustituyamos esto pues aquí. Lo hacemos. Y entonces tenemos que el valor esperado de la varianza muestral, definida como lo hemos definido ahí arriba, dividida entre n, es igual a esta expresión que tenemos aquí. Y observar con mucho cuidado que no nos hemos saltado ningún paso. Aquí está esto. Esto es el valor esperado de xy al cuadrado. Y esto tal cual lo habíamos tenido. Hasta aquí está bien. Debe de verse entonces que el valor esperado de xy al cuadrado es mu al cuadrado más la varianza tal cual. Y esto mismo puede, lo hemos comentado, extrapolarse a la variable como media. Entonces el valor esperado de xy barra al cuadrado es igual a mu al cuadrado de la media muestral más la varianza de la media muestral. Bien, hasta ahí estamos bien. Por tanto, tenemos esta expresión que tenemos aquí. Estamos por acá. La varianza muestral va a ser igual, hemos sacado el 1 entre n, a la sumatoria de esto que tenemos aquí. Y obviamente, si aplicamos eso mismo para la media, tenemos esto que tenemos acá. Por tanto, nuevamente aplicando la propiedad de las sumatorias, fíjense que se repite en esta línea negra que tenemos aquí. Tenemos la ecuación en la cual sacamos 1 entre n. Tenemos que la sumatoria de mu al cuadrado pues sigue siendo n veces mu al cuadrado. La sumatoria de la varianza al cuadrado es n veces la varianza. No al cuadrado, es simplemente n veces la varianza. Menos, ahí está, menos n veces multiplicado por mu al cuadrado menos n veces la varianza al cuadrado. Siempre refiriéndonos, en este caso, vean cómo he puesto esto. De hecho, todavía no son iguales. Son iguales porque estamos suponiendo que la función de probabilidad, la función de densidad de probabilidad de la media muestral por el teorema central del límite, y bajo el supuesto, y esto es bien importante, de que n tiende a infinito o es suficientemente grande, entonces m va a tender, la media de las medias muestrales va a tender a mu, y la varianza de las medias muestrales va a tender a este valor. Eso se puede ver con el teorema central del límite. Lo voy a poner por acá porque lo cité. Ahí está. El teorema central del límite plantea que sean xy, x2 o xn un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas de una distribución con media mu y varianza tal no nula. Entonces, si la n es suficientemente grande, la variable aleatoria tendrá una media, vean ustedes ahí, x barra igual a la sumatoria de xy entre n, y que tiene una distribución normal, cuya media de esas diferentes medias muestrales, el promedio de esas medias muestrales será mu, y que la varianza muestral de esas medias muestrales va a ser igual a la varianza poblacional dividida entre n. ¿Ok?
Entonces, podemos llegar a esta conclusión. Si eso es cierto, y aquí está planteado, entonces, ¿verdad? Esto implicará que mu al cuadrado de x muestral o de x media muestral será a mu al cuadrado. Y este es pues el supuesto. De este modo, entonces, ahora sí, vean ustedes que tenemos n mu, n varianza, menos n mu más n varianza. Solo que en este caso, esto tenderá a esto y esto tenderá a esto. Lo que nos permite entonces eliminar esto y eliminar esto. Pero no podemos eliminar esto así tal cual. Esto se reduce a esto que tenemos aquí. Veámoslo con cuidado y verán que es así. Y esto a su vez se reduce a lo que tenemos por acá. ¿Por qué? Porque aquí lo que sacamos es la varianza, y en este caso la varianza de x, ¿verdad? Ahí está. Y ya teníamos afuera también 1 entre n. Eso se multiplica por n menos 1. Y por supuesto, eso es lo mismo que la varianza multiplicada por el factor n menos 1 entre n. En ese sentido, entonces, llegamos a la siguiente y eventual conclusión. Que el valor esperado o el promedio de la varianza muestral, la cual está dividiendo entre n, no va a ser igual a la varianza poblacional, sino va a ser igual a la varianza poblacional multiplicada por un factor n menos 1 entre n. Entonces ya no se puede reducir más esto, y el promedio de la varianza muestral no es la varianza poblacional. Por eso es que se dice que este factor, el que está acá, es el sesgo. Dicho eso, entonces, por lo anterior, si tenemos definida la varianza muestral como esto que está aquí, es decir, dividido entre n, lo que habría que hacer es multiplicar eso, ¿verdad?, por esto otro, por el inverso de n menos 1 entre n, ¿verdad? Y el inverso es este. Una vez multiplicado el valor esperado por este factor, ahora sí nos va a dar la varianza muestral. Pero ¿qué implicación tendrá esto? Esto implicará, ¿verdad?, una modificación en el cálculo de la varianza que hemos utilizado, que antes utilizábamos dividiéndola entre n. Porque entonces, si eso es cierto, entonces el valor esperado, lo hago aquí, y esa es la culminación de lo que estamos queriendo mostrar. Entonces el valor esperado de la varianza muestral, al multiplicarse por este factor n-1, implicará, si quieren lo ponemos así más que igual, implicará que será el valor esperado de esto que ya hemos definido originalmente, multiplicado por este factor. Y eso va a implicar entonces, aquí se ve a las claras, que el valor esperado de estas dos expresiones implicará que esto se elimine y que esto se elimine. Y por tanto, esto quedará en el denominador. Y ahora sí, el valor esperado de esta nueva varianza, por decirlo de alguna manera, ahora sí va a garantizar que el promedio de esta varianza ante muestreos, ante un muestreo, sea la varianza poblacional. Y ese es el meollo del asunto. Por eso es que se divide esto entre n-1. Llevado al plano de la econometría, nuevamente, que era al plano al que queríamos dirigir esto, es que precisamente los grados de libertad que están implicándose en esta desviación son precisamente n-1, porque esta media que tenemos aquí es una especie como de candado, es una restricción que está teniendo esa varianza o esa sumatoria de desviaciones. Ese pues es el candado. Y en ese sentido también se puede ver como
la razón de por qué se divide entre n-1. En cambio, el residual es el resultado de tener varios candados. En este caso, ante regresión simple, tenemos solamente dos candados, el beta 0 y el beta 1. Por eso es que se divide la varianza muestral en regresión simple entre n-2. Y en regresión múltiple, si tenemos k estimadores, k betas, se debería de dividir entre n-k. Y eso garantiza que utilizando esa expresión tengamos como valor promedio o valor esperado a la varianza poblacional de los residuos, o de los errores, mejor dicho, a la varianza de los errores, utilizando esta definición. Y todo esto todavía tiene un marco más amplio de aplicación, y es que cuando utilizábamos máxima verosimilitud, que no nos vamos a detener a explicarlo aquí porque sería motivo de otro video, nosotros hemos ya demostrado en otro video las ecuaciones normales, y hemos dicho que las ecuaciones normales nos llevan a unos determinados betas, a los determinados betas de mínimos cuadrados ordinarios. Bien, en el caso de máxima verosimilitud, utilizando esto que es el logaritmo de L, el logaritmo de la verosimilitud, tenemos toda esta expresión enorme que tenemos aquí. Si la derivamos respecto a beta 1, tenemos esta expresión. Si la derivamos a beta 2, esta expresión. Si utilizamos la derivada respecto a beta k, tenemos por tanto k ecuaciones. Esas k ecuaciones van a determinar los betas. Esos betas en un modelo lineal van a ser iguales, esos betas de máxima los betas de máxima verosimilitud van a ser idénticos en una ecuación econométrica lineal, van a ser iguales a los de MCO. Solo va a diferenciarse en una cosa, que las K ecuaciones y en efecto incógnitas que tiene este sistema, se le va a sumar una K más una ecuación, que es la de la varianza. Esa varianza, o la derivada parcial del L, del logaritmo de verosimilitud, o de la función del logaritmo de verosimilitud, esa derivada parcial respecto a la varianza nos va a dar la siguiente formulación. Esto, evidentemente, esa varianza está sesgada con la idea que hemos desarrollado ahora de que en realidad debe de dividirse entre n-k. Ya tenemos una idea más amplia de por qué se divide esto entre n-k. Ese k viene por los grados de libertad utilizados y que vienen determinados por el número de estimadores o de candados, si se quiere ver de ese modo, que hemos utilizado en nuestra regresión. En conclusión, y con eso terminamos este video, lo que se ha determinado aquí en realidad es lo siguiente: que la varianza de una variable se divide intuitivamente entre n. Si eso se hace, entonces va a estar sesgado. El valor esperado de esa formulación no va a ser igual a la varianza a la varianza poblacional. Se divide entre n-1 precisamente para que ese valor esperado tienda a ser igual ante una n suficientemente grande, tiende a ser igual al valor de la varianza poblacional. Eso llevado al campo de la econometría, en la varianza residual, nos llevaría a que debemos de dividir no entre n, como plantea máxima verosimilitud, sino entre n menos k, y ya hemos dicho por qué se debe de plantear menos k. Eso garantiza que entonces la varianza residual sea igual a la varianza de los errores que tenemos acá. Y con eso terminamos este video. Hasta la próxima.
vez que nos veamos. Gracias.